Quiero saludarles, queridos pastores, gracias a TUCAT por la invitación. Permítanme dirigirles una palabra en este Festival de la Biblia. Quiero darles una palabra profética, pero aclaro que la profecía no es adivinación. La profecía no necesariamente es hablar de un futuro. Si nosotros leemos Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, la palabra profética es en realidad una invitación de Dios a arrepentirnos, a volver a sus caminos, a dejar las cosas que estorban. ¿En qué consiste esta palabra profética? Mire, el cristianismo, al igual que en otros siglos pasados, el cristianismo del siglo XXI es un cristianismo paganizado. ¿Qué quiere decir un cristianismo paganizado? Que estamos practicando cosas que no están en la Biblia. Estamos recibiendo y creyendo doctrinas que no vemos en el Nuevo Testamento. Estamos teniendo a veces un tipo de cultos, de revelaciones, de confianza en ciertos elementos como el aceite y otras cosas. En general, que no vemos que Cristo lo haya hecho así o que los apóstoles lo hayan hecho así. En un festival de la Biblia, de lo que tenemos que hablar es del papel, el lugar, la importancia que tiene la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando en el siglo XVI Dios utilizó a Martín Lutero para iniciar la reforma que nos ha dado origen a todas las iglesias cristianas que no somos católicas, uno de los postulados más importantes de Lutero fue la Biblia como la máxima norma de la fe, o como lo decía él entonces en el idioma que aún se utilizaba en la teología, el latín, la sola escritura. La Biblia es la máxima norma de la fe. Eso quiere decir que no puede haber una creencia, una práctica, una doctrina que no tenga su base en la Biblia y que nosotros estemos obligados a creer. En otras palabras, no podemos aceptar nada que no encontremos claramente en la Biblia. Por eso, y conforme a lo que le decía yo hace un momento, tenemos que pensar frente a cada supuesta nueva revelación, frente a cada nueva práctica sensacionalista, emocionalista, y yo diría incluso mágica, y yo he llegado a hablar incluso de una especie de limpias cristianas, de brujería cristiana, porque déjeme decirle, y solo para muestra basta un botón, hay por ahí una mujer que se dice profetisa, que dice que hay que hacer pactos de sal con Dios, y que cuando a una mujer la engañaba el marido, ella le dijo, ponle sal en los calzones, y con eso el marido se volvió impotente con la amante. ¿Sabe qué es eso? Y se predica en las iglesias, brujería cristiana entre comillas. Por eso lo que yo le estoy diciendo y lo que usted se tiene que preguntar es si lo que yo estoy enseñando o lo que estoy escuchando o lo que se está practicando, yo puedo claramente encontrarlo hecho así por Jesús en los evangelios. Si así lo hicieron y lo puedo encontrar en el libro de los Hechos. O si así lo enseñaron, si así lo enseñó Jesús y ahí está en sus palabras en los evangelios. O así lo enseñaron los apóstoles y así lo encuentro en las cartas apostólicas. Entonces, en primer lugar, que la Biblia sea la máxima norma de la fe, es que no aceptemos, porque no estamos obligados a creer ni a practicar nada que no encontremos claramente revelado en las Sagradas Escrituras. Y en este sentido, la Biblia es muy clara, por ejemplo, en el primer capítulo de la carta a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo dice, si aún nosotros los apóstoles, o si aún un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. También en la segunda carta el apóstol Pedro dice en su capítulo 1, a partir del verso 18 en adelante, que ellos escucharon la voz del cielo cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Pero dice Pedro, y de manera sorprendente, tenemos la palabra profética más segura que una voz del cielo. ¿Cuál es esa palabra profética? Aquella que por inspiración del Espíritu Santo los profetas y los apóstoles hablaron y plasmaron en este libro, en esta biblioteca de documentos que hoy llamamos la Biblia. Y
que es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Por eso yo quiero decirle, hermano, que el diablo tiene estrategias como, por ejemplo, ganar a un pastor para el error, y entonces el pastor arrastrará a toda su iglesia. Es verdaderamente triste e inconcebible por la preparación que deberíamos tener los pastores, que haya iglesias enteras arrastradas a herejías judaizantes, a herejías de pensamiento nueva era y otras, y todo porque la estrategia fue ganar primero a los pastores. Por tanto, nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios de cuánto amamos la Biblia, de cuánto la estudiamos, de cuánto la enseñamos, de cuánto nuestras predicaciones tenían un sustento bíblico. Porque déjeme decirle que hoy en muchos cultos a la Biblia, a la predicación de la Biblia se le dan 15 minutos, mientras que a la alabanza y a otras tareas se le da 1 hora o más. Incluso alguien decía, Dios me ha revelado que hoy no va a haber predicación, vamos a pasar directo a las ofrendas. Imagínense esa actitud codiciosa de darle más tiempo a recoger dinero que a predicar la palabra de Dios, que es el santo ministerio al que Dios nos ha llamado. Y entonces cuando nosotros estemos frente a Dios y Él nos demande y nos pregunte, ¿por qué no predicaste mi palabra? ¿Por qué no estudiaste mi palabra? ¿Qué le vamos a decir? Por eso el apóstol Pablo es muy claro cuando dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. La palabra trazar es como lo que hace un sastre, que sabe cortar, que sabe medir, que sabe ensamblar para que la cosa quede perfectamente bien. Dios está esperando de los obreros fieles, Dios está esperando de sus pastores y de todos sus ministerios, que sean ministerios de la palabra. Fundamentalmente somos ministerios de la palabra. Ese es nuestro gran privilegio, un llamamiento del que no somos dignos, pero que Dios por su gracia nos ha dado y que no se compara con ninguna otra profesión, con ninguna otra tarea del mundo. Pero por supuesto la Biblia no solamente es importante para preguntarnos por lo que ella dice y no aceptar lo que ella no dice, sino también para comprender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se conoce por señales, en primer lugar. La voluntad de Dios no se conoce por revelación, y mucho menos por maneras supersticiosas. Que nada ocupe un lugar más importante en sus púlpitos, en su vida de iglesia, en su vida personal, que la palabra de Dios. No hay doctrinas que no sean claras en la Biblia y que a la vez sean importantes. A veces queremos basar una doctrina en un versículo. Cuando una doctrina es verdaderamente importante, tiene que estar clara en la ley, en los profetas, en los evangelios, en las cartas apostólicas. Y cuando nosotros tenemos claras cuáles son esas doctrinas fundamentales, entonces tendremos un gran cimiento para seguir construyendo todo el conocimiento acerca de Dios, pero para seguir edificando también la vida de los creyentes. Porque Pablo en su carta a los Corintios dice que los servidores hemos de ser juzgados, y toda la obra que realizamos aquí para edificar va a ser probada. Si como apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, construimos con madera, heno, hojarasca, o construimos con plata, oro o piedras preciosas. Y eso depende de si eso que construimos, si eso que edificamos en la iglesia que el Señor ganó con su sangre y que nos ha encomendado a nosotros, está basado en su santa palabra y vivificado en nuestras vidas y en nuestros oyentes por el Espíritu Santo, que debe llenarnos en su plenitud cada día. Tenemos una gran responsabilidad: poner en alto la palabra de Dios. Le invito, para cerrar esta parte, que se una a la celebración de los 450 años de la primera Biblia completa en español, que fue la Biblia de Casiodoro de Reina, publicada en 1569, que en su primera edición, y gracias al dibujo de su portada, se conoce como Biblia del Oso.
Hoy tenemos la revisión 60 y muchas otras revisiones. Sigue siendo nuestra amada Biblia, perseguida por más de 400 años. La mayoría de sus ejemplares fueron quemados, pero le estamos invitando para que lo que resta de este año y todo el año siguiente nos unamos y cada iglesia, cada seminario, cada alianza de pastores haga actividades de celebración de la primera Biblia completa a este idioma que está cumpliendo 1000 años el idioma y que es hablado por más de 572 millones de personas en el mundo. Dios les bendiga y gracias a Dios por la Biblia que otrora no tenía la gente en sus manos porque solo estaba manuscrita, porque estaba prohibida, porque la gente no sabía leer. Grande es nuestra responsabilidad hoy que tenemos la Biblia en nuestras manos. Pastor, usted es un obrero que le va a dar cuentas a Dios. Cuánto supo, cuánto estudió, cuánto predicó, cuánto creyó, cuánto obedeció este santo libro, la palabra de Dios en las palabras de los hombres, la Santa Biblia.